Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, herejes como Lutero ha habido muchos a lo largo de la historia de la Iglesia, en distintas partes y en todos los tiempos, que tenían esa apariencia evangélica de denuncia de la corrupción en la Iglesia y de búsqueda de un ideal que ellos mismos eran incapaces de cumplir. Sin embargo, con la pseudo-reforma protestante, que mejor sería llamarla revolución, se suscita una inversión del orden de la cristiandad que había conocido su máximo esplendor en la Edad Media, y se pone la simiente de una mentalidad aparentemente antropocéntrica que no busca más que el alejamiento del hombre con respecto a Dios, bajo esas ideas del humanismo propio del Renacimiento. ¿Y por qué tuvo éxito Lutero? Pues precisamente porque tuvo el apoyo civil, es decir, los príncipes alemanes que para verse liberados de las rentas que tenían que pagar a la sede apostólica preferían financiar esa revolución y así enriquecerse a costa de ella. Y no solamente por parte de Lutero, sino todos los otros llamados reformadores que van a suceder en ese tiempo, Calvino, Zwinglio y después más todavía radicalmente con lo que supondrá el cisma anglicano. Pero lo que hace precisamente esta revolución protestante es iniciar un camino de destrucción de la fe cristiana que irá acrecentándose en los siglos posteriores. En el tiempo de la Ilustración, lo que antes había sido pretender eliminar el rostro de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, ahora se adentra en el misterio cristiano, desfigurándolo y dando una idea de un Dios panteísta, de una divinidad, especialmente con esa mentalidad masónica de ese ingeniero cósmico, ese relojero del universo que lo ha puesto en marcha y que se ha desentendido de él. Esto, según va desarrollándose, vendrá después toda la filosofía de la muerte de Dios. Ya han matado a la Iglesia, sociedad perfecta fundada por Cristo, ya han matado la idea del Dios cristiano, ahora hay que eliminar de la mentalidad del hombre cualquier hecho sobrenatural. El materialismo histórico y todos estos filósofos de la muerte de Dios del siglo XIX tendrán como consecuencia, pues, entre otras cosas, los totalitarismos y las grandes guerras y conflictos del siglo XX. Pero si nos detenemos precisamente en ese aspecto de la Ilustración, de cómo todo se pone bajo la medida del racionalismo, y así muchos eclesiásticos o algunos eclesiásticos entran al trapo intentando adaptar la doctrina cristiana, especialmente todo lo que haga referencia a la tradición, aquello que se ha transmitido oralmente, que para nosotros también tiene una gran fuerza, puesto que la palabra de Dios no solamente es la Sagrada Escritura, según la tesis luterana de la sola Escritura, sino que la palabra de Dios está conformada por la Sagrada Escritura y por la tradición, y de ahí las tradiciones eclesiásticas que también tienen lugar dentro de la Iglesia como transmisión de las costumbres, de los hechos, de generación en generación, pues todo lo que no entra dentro de esos parámetros racionalistas se intenta desacreditar y en muchos casos eliminar del ámbito de la fe. Por tanto, como consecuencia tendrá un lugar un enfriamiento en la vida espiritual de los creyentes. Es, de algún modo, lo que le ha pasado a los santos que hoy celebramos, mártires del siglo III, víctimas pues, del Imperio Romano, de las persecuciones donde se intentaba
a exterminar el cristianismo. San Crisanto y Santa Daría, que hoy celebramos, pues también tuvieron que pasar por esa criba racionalista, intentando decir que es una leyenda con poco fundamento histórico y que podemos encontrar otras similitudes en tantos santos que pone de manifiesto que quizás fueran personajes legendarios inventados y que no tienen visos ni de sobrenaturalidad ni de una existencia que se pueda confrontar con la propia historia. Bueno, pues curiosamente la tradición en torno a estos santos, que se ha pasado de generación en generación y que tiene también su lugar dentro de la Sagrada Liturgia, de la celebración de la fe cristiana, pues nos dice que San Crisanto, que era proveniente de Alejandría, donde había una notable influencia cultural y filosófica en aquel tiempo, se trasladó a Roma con su padre precisamente para profundizar en la filosofía. Y será en Roma donde San Crisanto tenga acceso a las enseñanzas del Evangelio, a la verdad cristiana, algo que le va a conmover profundamente y a impulsar a dar un gran paso en su vida, que es el de convertirse a la fe cristiana, de bautizarse y de ser también testigo de Jesucristo. Pero va a tener el obstáculo del propio padre, que intentará por todas las formas posibles, primero de una manera pacífica, después más violenta, incluso metiéndolo en la cárcel, que reniegue de la fe cristiana que ha avanzado. Y estando en la cárcel, pues, entre otras cosas, su padre le proponía ser tentado por mujeres de mala vida o por las famosas vestales que de alguna manera le sedujeran y le apartaran de esa vida cristiana y de su deseo de consagrarse al Señor. Es ahí donde entra en escena Santa Daría, que precisamente era una de estas vestales que le habían ofrecido a él para que cayeran las concupiscencias de la carne, y lo que hace el santo pues es convertirla a la fe cristiana, de tal manera que ambos acaban padeciendo la persecución hasta el martirio. Fueron enterrados relativamente cerca de Roma, y curiosamente, como la ciencia a veces confirma las realidades de la fe y nos deja sorprendidos tanto a racionalistas como a creyentes, pues no hace muchos años hubo un análisis arqueológico del lugar donde se mantenía la tradición de que estos santos habían sido enterrados, y hubo un hallazgo de 2 cuerpos que, con la prueba del carbono 14, aún no siendo totalmente eficaz siempre, pues se sacó la conclusión de que eran 2 jóvenes de la edad más o menos relativa a la de San Crisanto y Santa Daría, que padecieron el martirio en una fecha aproximada a la que lo padecieron nuestros mártires. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, pues para acrecentar nuestra fe, la fe cristiana, la fe por la que dieron la vida tantos mártires a lo largo de la historia, para purificarla de todo racionalismo, de toda sospecha, de todo aquello que de alguna manera quiere enfriar nuestro amor al Señor, nuestro amor a la Iglesia, y quiere enfriar nuestra entrega generosa de la propia vida al servicio de esta fe que hemos recibido como un don, como un tesoro que nosotros mismos, en nuestra flaqueza, en nuestra debilidad, portamos como pobres vasijas de barro. Pues agradeciendo al Señor el testimonio de los mártires, confesemos y confirmemos nuestra fe cristiana, seamos dóciles a la acción del Espíritu Santo y vivamos siempre de esa sobrenaturalidad que el mismo Espíritu nos asiste y nos da, alejándonos de todo aquello que ponga en duda lo que hemos recibido como un precioso depósito, y así acrecentando precisamente el amor a Dios y al prójimo.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.